¿Cómo se presupuesta una obra donde no hay carreteras? Hoy vamos a analizar a fondo la logística de la Amazonía peruana para entender una nueva herramienta fundamental, el Índice Unificado de Precios de la Construcción para el Flete Fluvial, o como lo conoceremos, el IUPC 92. Para empezar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En la selva, las verdaderas autopistas son los ríos. La construcción aquí no depende del asfalto, sino del caudal del agua. Por eso, el costo de un proyecto se mide, literalmente, en kilómetros de navegación. Y es esta realidad la que obliga a tener una herramienta como la que vamos a conocer hoy. Bien, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender los desafíos únicos de la logística en la zona. Luego, presentaremos qué es exactamente el IUPC 92. Veremos de dónde salen los datos, cómo se calculan y, lo más importante, cómo se aplica esto en proyectos reales. Empecemos por el contexto. ¿Qué tiene de particular la logística amazónica? ¿Y por qué es absolutamente necesario un índice específico para esta zona? Estas rutas que vemos en pantalla son, en esencia, las arterias de la economía amazónica. Pensemos en Pucallpa y Yurimaguas como los grandes centros de abastecimiento, los pulmones que envían los materiales. E Iquitos es el corazón, el gran centro de consumo. Todo lo que pasa en estos trayectos fluviales impacta directamente en el costo final de cualquier obra. Y aquí el desafío es doble. Por un lado, la dependencia del transporte fluvial es casi total. O es por río, o los materiales simplemente no llegan. Por otro lado, está la estacionalidad. En la época de vaciante, cuando el nivel de los ríos baja, todo se complica. Los viajes son más largos, se necesita más combustible y el riesgo aumenta. Todo esto eleva los costos operativos de una forma que no se ve en ninguna otra parte del país. Precisamente para responder a esta complejidad, el INEI ha desarrollado una solución específica. Veamos en qué consiste. Dicho de una forma sencilla, el IUPC 92 es un termómetro. Su única función es medir la variación de precios del flete fluvial para la construcción. Y es muy importante esto, exclusivamente para Loreto y Ucayali. No mide otra cosa ni otro lugar. Es una herramienta de alta precisión para un problema muy específico. ¿Y cuál es su propósito final? Darle una base técnica y confiable a las fórmulas de reajuste en los contratos de obras públicas. Se calcula todos los meses, con una base de 100 en diciembre de 2025. Y un punto clave, es un único índice para ambas regiones. ¿Por qué? Porque los ríos las conectan. Lo que afecta a la logística en Ucayali, tarde o temprano, se refleja en los costos de Loreto y viceversa. Por supuesto, un índice solo es útil si sus datos son de alta calidad. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo garantizamos que la información que lo alimenta sea realmente representativa del mercado? La metodología es muy estricta. Medimos siempre lo mismo, el costo del servicio por tonelada métrica, en rutas de origen y destino bien definidas y para materiales clave como cemento o acero. Y fundamental, solo se consulta a informantes formales, empresas con permisos vigentes del MTC y de la Autoridad Marítima, la DICAPI. Esto asegura la trazabilidad y la fiabilidad del dato. Además, se hace una distinción muy importante por capacidad de carga. No es lo mismo el costo operativo de una embarcación mediana, de hasta 200 toneladas, que el de una grande. Las economías de escala son distintas, y eso influye directamente en la tarifa. Por eso, la muestra considera ambos tipos de operadores para tener una visión completa. Muy bien, ya sabemos de dónde vienen los datos. Ahora, entremos a la parte estadística. ¿Cómo se procesan todos esos precios para llegar a un solo número, el valor del índice? Y aquí nos enfrentamos a un desafío clásico. En cualquier mercado, siempre hay precios que se escapan de la norma, valores atípicamente altos o bajos. Si no se tratan con cuidado, un solo dato extremo podría distorsionar por completo el promedio y darnos una lectura equivocada de la realidad. La solución es metodológica. En lugar de usar el promedio aritmético simple, que es muy sensible a esos valores extremos, se utiliza el promedio geométrico. Este método es mucho más robusto. Su principal ventaja es que minimiza el impacto de los datos atípicos, dándonos así una medida mucho más estable y representativa de la tendencia real del mercado. El proceso se resume en 3 pasos. Primero, para cada ruta, se calcula el precio promedio de ese mes con el promedio geométrico. Segundo,
Se compara ese precio con el del mes anterior para obtener un relativo de precios, o sea, para ver cuánto varió. Y tercero, ese factor de variación se multiplica por el valor que tuvo el índice el mes pasado. Así se encadena y se obtiene nuevo valor actualizado asegurando la continuidad. Bien, ya vimos toda la parte técnica. Ahora vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo se utiliza este número en la gestión de un proyecto de construcción? Para entenderlo, vamos a usar un ejemplo. Supongamos que estamos en abril de 2026 y el INEI publica este valor para el UPC 929419. ¿Qué significa exactamente? Miremos la tabla. Un contrato se firma en diciembre de 2025, cuando el índice base es 100. Unos meses después, en abril, el índice actual es 94.19. La implicación es directa y no sujeta a interpretación. Los costos del flete fluvial han bajado. Este dato oficial es la base técnica para reajustar el presupuesto del contrato de forma transparente. No hay más que discutir. Y este es el valor real del UPC 92. Elimina la especulación, le da tanto al contratista como al Estado una herramienta objetiva, técnica e imparcial para el reajuste de contratos. Aporta certeza, que es justo lo que se necesita en un entorno tan complejo. En resumen, el IUPC 92 es un mecanismo que estandariza y transparenta la gestión financiera de construir en la Amazonía. Permite planificar mejor, ejecutar presupuestos más justos y, en última instancia, administrar los recursos públicos de Loreto y Ucayali basándose en datos, no en suposiciones. Y esto nos deja una pregunta abierta. Ahora que existe una forma precisa de medir este costo tan particular, ¿qué otros indicadores se necesitarían para entender y desarrollar mejor la economía de la región? El IUPC 92 es, sin duda, un gran primer paso. Gracias por su atención.